Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace muchísimo presentarles a nuestro invitado. Se trata del doctor Nelson Díaz Layret. Él es cirujano urólogo, es fellowship en urología oncológica en Estados Unidos, certificado en cirugía laparoscópica en Argentina, certificación en cirugía láser en Italia, certificación en cirugía endurológica en Brasil y además es uno de los médicos que forma parte del staff del Centro Médico Docente de Los Altos. Nosotros nos honra contar con su presencia el día de hoy para hablar de un tema bastante importante que se trata del cólico nefrítico o cálculos o piedras renales. Eso es todo un tema porque hemos visto personas sufriendo muchísimo con esto, con piedras y esas cosas. Vamos a saber todo lo que significa un cólico nefrítico. Nelson, siempre un placer recibirte. Bueno, Daxi, como siempre, un gran placer, gracias por la invitación. Tener la oportunidad de estar siempre en contacto con nuestros pacientes, nuestra comunidad, es un placer. Servir de medio informativo para temas que son relativamente frecuentes y que aquejan a la población, pues siempre es una gran oportunidad. Claro, que nunca quisiéramos que ninguno de nosotros padeciese una cosa de esta, porque claro. Lo que hemos observado y oído es que duele mucho. Sí. No son enfermedades así silenciosas como puede ser una tensión alta, no. Así un cólico nefrítico implica dolor. Claro. Lo primero que me gustaría que nos comentes, ¿qué es un cólico nefrítico? Sí. Pues esto es lo siguiente, Daxi. Hay tres grandes tipos de dolores del cuerpo humano, que son los dolores por obstrucción de una víscera hueca. Tal cólico intestinal, que es cuando le da mucho a los niñitos, cuando hay una obstrucción del tracto digestivo por una burbuja de aire, que es un cólico bastante fuerte. El cólico biliar, que también es un cólico bastante considerable, que es un dolor a nivel de la vesícula biliar por la progresión de una piedra a través del drenaje libre de la vesícula, en un conducto hematopoético, y la reina de todos ellos, que por supuesto es el cólico nefrítico. El cólico es un dolor espasmódico, es un dolor que da en forma súbita, es decir, no tiene prodromo, él no avisa cuándo va a dar, pero es un dolor de intensidad tal que muchos pacientes pueden tener lo que llaman un colapso, porque es tanto la magnitud del dolor que es relativamente insoportable. Es un dolor tan o más complejo que el infarto al miocardio. ¿Y dónde duele? ¿Dónde se siente ese dolor? Generalmente el dolor da por la progresión de una piedra que se forma en el riñón. El riñón son dos estructuras que están ubicadas en el retroperitoneo, en la parte posterior, lo que llaman la región lumbar. Una piedra que puede estar formándose durante un periodo de 3, 5 o hasta 10 años, dependiendo del tipo de paciente. Y cuando esa piedra se desprende y obstruye el drenaje libre de la manguerita que va del riñón hacia la vejiga, que se llama uréter, existe una contracción espasmódica del uréter para tratar de expulsar o progresar esa piedra para que caiga en la vejiga, y cuando existe esa contracción espasmódica es la intensidad del dolor. Es un dolor... O sea, el cuerpo tratando de sacar por sí mismo la piedra. Sí. Fíjate lo siguiente, por ejemplo, el 80% de las piedras generalmente pueden ser expulsadas en un periodo de 3 a 4 semanas y no tiene mayores complicaciones. El 25% de las piedras son las que requieren algún tipo de tratamiento quirúrgico. La prevalencia a nivel mundial más o menos es del 5 al 15%. Es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. Probablemente el 14% de los hombres van a sufrir a lo largo de su vida, sobre todo en los países industrializados. ¿A los hombres le da más? Sí, de un cólico. Bueno, por el estilo de vida, la dieta, básicamente por esos dos factores. ¿De qué es la piedra? O sea, ¿qué material tiene esa piedra? Buena pregunta esa. Hay 5 tipos de piedras fundamentales. Las piedras de calcio, bien sea combinadas con oxalato o con fosfato, eso representa el 75% de las piedras que el ser humano puede tener. Las piedras de estrubita, que llamamos nosotros de triple fosfato, que son las piedras que están asociadas a procesos infecciosos y hay algún tipo de bacteria
que están asociadas en la producción de estos tipos de cálculos, eso le da el 15% de la población. Las piedras de ácido úrico, la gente que tiene un alto consumo de carne roja, por ejemplo en Argentina, que representa más o menos el 5%, y hay unas piedras que son bastante infrecuentes de un aminoácido que se llaman cálculos de cistina. Entonces, existen 5 tipos fundamentales de cálculos: los de calcio, que se ha combinado con oxalato con fosfato, los de estrubita, los ácido úrico y los de cistina. La frecuencia y la distribución de estas piedras. Sí, como te comentaba, existe más o menos de un 5 a un 15%. Hay un estudio bastante interesante que se hizo hace 10 años en Venezuela. Si mal no recuerdo, lo hizo la doctora Francis Arraiz en el 2010, fue en el estado Carabobo, donde se quiso determinar cuál era el perfil metabólico de los pacientes que sufrían de cálculo. Y ellos vieron que las mujeres es la que tenía el mayor trastorno de tipo metabólico en formación de los cálculos, aunque el hombre tiene más frecuencia. Pero las mujeres tienen mayores trastornos de tipo metabólico. Por ejemplo, en ese estudio demostró que el 65% de las mujeres que producen cálculo tienen un problema en la excreción del citrato. Es decir, hablando del motivo por el cual. El motivo por el cual. El 55% tiene una disminución de la excreción del amonio y el 5% tiene un aumento en la excreción del ácido úrico. Pero en Venezuela también tenemos más o menos la misma frecuencia a nivel mundial, que más o menos es del 11 al 5%, siendo el doble en el caso de los hombres. Y un dato muy importante, es el problema del cólico nefrítico. Daxi, se da básicamente en la edad productiva laboral del ser humano. El mayor índice de cólico y formación de piedra empieza a partir de los 20 años y tiene su incidencia a los 45. Los pacientes sufren mayor número de cólico, de cálculo, entre los 20 a los 60 años. Y eso es muy importante a nivel productivo para una nación, porque es la persona que es laboral o económicamente productiva para una nación. ¿Cómo se forma un cálculo? Acabas de decir que uno de los motivos eventualmente podría ser la alimentación, ¿no? Sí, sí. Pero no necesariamente siempre la alimentación. Exactamente. Esto es lo siguiente. La formación del cálculo es multifactorial. Existen factores exógenos y endógenos. Uno de los factores principales para la formación de cálculo es el tipo de dieta y el hábito de vida que tiene la persona. Lo más litógeno que hay, o sea, el producto que más forma piedra es la sal y el estado de deshidratación relativa. Es por eso que hay muchos estados que tienen un índice mayor de cálculo que el resto de los estados. Eso es lo que llamamos nosotros un cordón litiásico. Por ejemplo, en Venezuela, los estados calurosos como el Zulia, como es Lara, como es Carabobo, Miranda, porque tenemos a Barlovento, y Anzoátegui, son los estados donde tenemos el mayor índice de cálculo. Es el cordón litiásico de Venezuela y es por un estado de deshidratación relativa. O sea que tomando agua podrían eventualmente. El 90% de los cálculos se pueden prevenir solamente tomando agua. Así de simple, así de sencillo. Esos son factores exógenos, que es la dieta del paciente, paciente que tenga un consumo alto de sal, que es muy litógeno, de oxalato como la alcega, el té, el chocolate, el café, pero claro, en cantidades industriales, ¿verdad? Por la presencia de oxalato, el calcio y las purinas para los cálculos de ácido úrico. Esos son factores exógenos. Hay problemas de tipos intrínsecos que son metabólicos. Por ejemplo, los pacientes que sufren de la paratiroides, que hay un aumento de una hormona que se llama PTH, que aumenta una sustancia a nivel sanguíneo, se llama calcitrol, y aumenta la cantidad de calcio a nivel intestinal. Eso aumenta el pool, o sea, la cantidad de calcio a nivel sérico, y eso se traduce que existe una mayor entrega de calcio a nivel renal, y ahí es donde se forma la cristalización. La cristalización es como algo que sobra, que el cuerpo no lo puede digerir. Y que se pone ahí ¿por qué? No, pero te lo siguiente, hay tres teorías en lo que se basa la formación del cálculo. La teoría de la sobresaturación, de la saturación, la teoría de la enucleación y la falta de inhibidores. Me explico. ¿Por qué se forma la piedra? Básicamente porque existe una entrega muy alta de un componente a nivel renal, de un soluto generalmente
es el oxalato y el calcio, y ellos forman un complejo conjugado. Hay una atracción iónica, es como dos piezas de Lego, dos piezas de Lego que se empiezan a atraer y se forma la sal, se forma el cristal, y sobre esa sal se forma el núcleo, se empieza a formar un cristal mucho más grande, se llama producto de formación, hasta que se forma la piedra. Entonces, una de las grandes teorías es el estado de saturación. Si existe mucha concentración de ese elemento a nivel renal, ¿verdad?, en el cual no está diluido, pues se forma el cristal. Por sedimentación, por atracción iónica, se forma el complejo conjugado. Entonces, es por eso que los pacientes, cuando ellos toman mucho líquido, mucha agua, ¿verdad?, al disolverse, a no presentar lo que llama saturación del índice de solubilidad, es decir, que la cantidad de líquido para esos dos elementos que se puedan atraer y unirse está tan diluido que pues esa orina no está saturada, unirse, no está concentrada y no se forma la piedra. Qué importante, ¿no? Y en cuanto a los tamaños, habrá, por ejemplo, cálculos chiquiticos que la gente ni cuenta, ¿será que tenía cálculos? Sí, como te mencioné inicialmente, el 75, el 80% de los cálculos se pueden eliminar por vía renal. Son cálculos generalmente de 4 milímetros y eso si el cálculo está bajo, tiene el 98% de probabilidades de ser expulsado. Cuando la piedra está arriba, al nivel ureteral de la manguerita, tienen el 80%. Los cálculos entre 4 a 7 milímetros tienen el 50% de probabilidad de expulsión espontánea, y por encima de 7 milímetros quizás tengan menos del 10%. ¿Okay? ¿Cuál puede ser un cálculo grandote, el más grande que tú hayas visto en tu experiencia? Bueno, los cálculos más grandes son los cálculos de estrubita, los que llaman cálculos infecciosos. Eso está condicionado por las infecciones urinarias. Hay varias bacterias involucradas en el proceso. La más frecuente es el proteus, pues, la pseudomonas, el estafilococo, la Klebsiella, inclusive el micoplasma, que producen estos tipos de cálculos. Y ellos agarran toda la masa renal. Hacen lo que llaman cálculos coraliformes, parece un coral, pero abarca todo el riñón y lo enferman. Son cálculos sumamente grandes. Bueno, la mayoría no es tan letal, pero puede condicionar daños estructurales, hacen procesos, hacen complicaciones que se llaman nefronias lobar, pueden hacer una sepsis que puede llevar al paciente eventualmente a la muerte, pueden hacer insuficiencia renal, porque daña y destruye el riñón. Pero, sin embargo, el tamaño del cálculo no tiene que ver con la complicación, porque un cálculo pequeño, si él obstruye completamente el uréter, en 36 horas excluye la unidad renal, o sea, se pierde ese riñón. Wow. Y en muchos casos se puede acumular pus, o se llama pionefrosis, en esa unidad renal, y el paciente eventualmente hace una sepsis y también puede fallecer. En la próxima parte vamos a seguir conversando con nuestro buen amigo Nelson Díaz Layret acerca de los cólicos nefríticos, y nos gustaría que habláramos un poquito acerca del diagnóstico. Ese es el tema en la próxima parte. Quédense allí con nosotros porque está muy interesante. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy estamos conversando con el doctor Nelson Díaz Layret, cirujano urólogo, hoy hablando acerca del cólico nefrítico. De acuerdo a lo que nos dice el doctor, uno de los dolores más fuertes que puede padecer un ser humano en un evento de salud, ¿no? Así es. Hasta más fuerte que el dolor de un infarto. Sí. Y de un parto, quizás. Claro, eso depende de la magnitud de la obstrucción, pero generalmente los cálculos son de un dolor considerable. El paciente se puede chocar significa que puede tener un compromiso hemodinámico y pierde el conocimiento de la intensidad del dolor. Quedamos para hablar del diagnóstico, doctor, y me parece un punto fundamental porque, claro, lo ideal sería que se pueda diagnosticar antes que duela. Claro. No sabemos si eso es posible o hay que esperar que duela. Claro. Pero esto es lo siguiente, cuando la piedra se están formando y están en el riñón, eso se llama nefrolitiasis. Y una vez que la piedra cae en el sistema colector, porque imagínate el riñón, ¿verdad? El riñón tiene la forma como una caraota, ¿okay? Y una de las grandes funciones del riñón es filtrar la sangre. Es decir, la mayor parte de las impurezas tú las eliminas por vía urinaria y no por la materia fecal, como la gente piensa. El hígado y el riñón son los grandes depuradores del riñón. Es por eso que los pacientes, cuando entran en insuficiencia renal, si no se dializan 3 veces a la semana, se autoenvenenan. Entonces, todo viene la sangre, pasa a través del circuito renal,
se filtra la sangre, imagínate como si fuera un gran filtro Pasteur, y esa sangre, las impurezas que se convierten en orina, cae en un gran embudo que se llama pelvis renal. De la pelvis renal baja una manguerita que se llama uréter, cae en un segundo tanque que es la vejiga y donde finalmente nosotros orinamos. Cuando la piedra se empieza a formar en el riñón, que todavía no ha caído en ese gran embudo, eso se llama nefrolitiasis. Y sí, la podemos diagnosticar ecográficamente. Y sí, podemos, se ve. A veces es difícil, hay que tener un ecosonograma de alta resolución y la persona que está haciendo el estudio, el ecosonografista o el urólogo, que ya tenga una experiencia de ver imagenológicamente, ecográficamente, ese riñón ya puede ver la potenciabilidad que ese paciente pueda tener en que esa piedra pueda seguir creciendo y caigan a nivel de la pelvis renal para evitar el cólico nefrítico, ya lo puedes empezar a tratar. Sin embargo, la mayor parte de los casos nosotros hacemos el diagnóstico ya cuando el paciente comienza a tener el primer episodio de cólico nefrítico, que es un dolor tan fuerte que hace que el paciente vaya a una emergencia. Entonces, muchos de los diagnósticos ya lo hacemos ya cuando el paciente ha presentado el episodio, porque el cólico es la presencia del dolor y el cálculo, la litiasis, es lo que te condiciona el dolor. ¿Sabes? Ahora, por ejemplo, cuando aparece la piedra, aparece el dolor, ¿necesariamente eso podemos considerarlo como una enfermedad o eso puede seguir apareciendo, puede prevenirse? Sí, buena pregunta esa. Los pacientes que son altos formadores de cálculo, bien sea pues tengan un trastorno de tipo metabólico, pacientes que hacen mucha transgresión dietética o medicamentosa, porque hay medicamentos que producen cálculo. Por ejemplo, los pacientes que tienen suplementos de calcio, que es muy común o fue relativamente común en las mujeres después de la menopausia, ¿verdad? Para evitar la osteopenia y posteriormente la osteoporosis, pues tiene una sobrecarga de calcio a nivel sérico y era mucho más propenso a formar cálculo. Esos tipos de pacientes, tú tienes que tener los pacientes con obesidad mórbida, son altos productores de cálculo, los pacientes que sufren de colon irritable, los pacientes que han bajado relativamente de forma brusca de peso, los pacientes que son sometidos a quimioterapia, son pacientes que tienen alta potencialidad de formar la piedra, los cálculos, ¿sabes? Y el diagnóstico siempre va a ser por imagenología. El diagnóstico es por clínica y por imagenología. La clínica porque es un dolor muy característico. El que no ha presentado un cólico nefrítico lo presenta, él dice, tengo un cólico nefrítico, porque es un dolor que aparece en forma súbita. ¿En un sitio específico? Sí, generalmente empieza en la región lumbar, pues cuando la piedra se desprende y obstruye la unión de la pelvis renal con el ureter, la manguerita, que es el sitio primario donde generalmente se enclava, el paciente tiene un dolor de forma súbita, que a veces se acompaña de reacciones vagales, es decir, náusea, vómito, escalofrío. Ahí podemos ver en las gráficas, inclusive dónde se origina el dolor, en la región lumbar. En la parte rojita. Y tú puedes ver en la lámina de al lado, donde está la piedra, donde ya está migrando y se enclava. Y donde la piedra se enclava, que el riñón hace una contracción espasmódica para poder liberarlo, es lo que condiciona el dolor. Si esa piedra no progresa, en la lámina del lado izquierdo, tú ves como el riñón se inflama. Y esa inflamación pues, puede traer complicaciones tanto de tipo infeccioso como de insuficiencia renal. Entonces el diagnóstico generalmente es clínico, por el dolor. Y después siempre viene, tiene que ir para el médico una persona que tenga un dolor de eso. Es un dolor tan fuerte que el paciente va sí o sí. Porque generalmente no mejora con analgésicos comunes, ni con acetaminofén, ni ibuprofeno, necesita analgesia de tipo endovenosa. Vamos al tema del tratamiento. Ya, pero para terminar el diagnóstico. Okay. Entonces, primero la manifestación clínica te hace sospechar la característica del dolor, que es un cólico nefrítico. Y después pasas a estudios no invasivos, los más rápidos y versátiles, que es un ecosonograma, y después vienen los estudios de mayor definición imagenológica, que es la urotomografía, lo que es la tomografía o el urotac, con o sin contraste. Hoy en día casi lo estamos haciendo a nivel mundial sin contraste. Ahí está una máquina. Y la resonancia magnética. Sí, esa es la parte ya del tratamiento propiamente dicho. Ok, entonces el tratamiento después que ya está la persona... Exacto. Con el dolor y está perolada, ¿y qué hacen? Hay 3 modalidades de tratamiento cuando el cálculo no progresa. En la primera lámina, esta no es la, no sé si la pueden retroceder, la anterior.
La primera modalidad de tratamiento es la litotripsia extracorpórea. Esta tuvo un auge muy significativo en la década de los 80, de los 90. Se empezaron a hacer dispositivos, máquinas de alta tecnología, y básicamente lo que consiste es que a través de ondas de choque, dependiendo de la longitud y la frecuencia de onda, te pulveriza el cálculo. ¿Con un rayo? Tipo... no es como ultrasonido, son ondas de choque, es como ultrasonido. Tipo la NASA. La gente se acuesta en una camilla, viene un traductor o una fuente de emisión de ultrasonido que se apoya en la región lumbar, y la gente no siente absolutamente nada. ¿En Venezuela hay esos aparatos? Sí, sí los hay, sí los hay. Eso se hace con anestesia general, emite las ondas de choque, fragmenta el cálculo y sale. Tiene algunos inconvenientes, que tiene ese cálculo que no puedan pasar de 1,5 centímetros, que tenga ese cálculo que no sean tan duros, ¿verdad? Y el problema es que muchas veces dejan piedras residuales y a veces requiere un segundo tratamiento. Es una oportunidad, estuvo muy en boga, todavía se sigue utilizando a nivel mundial, pero es parte del arsenal terapéutico que nos reservamos para cierto tipo de pacientes y que en Venezuela depende de las características. Depende de las características. La segunda modalidad de tratamiento, ya no sé si se puede pasar es la extracción endurológica, es decir, así como metemos una manguerita con una camarita en la punta a través de la uretra, llegamos a la vejiga y de ahí subimos por el uréter, llegamos donde está la piedra y con un láser fragmentamos la piedra, o si la piedra es pequeña, de una vez la agarramos con un dispositivo especial que se llama cesta, nos traemos la piedra con la cesta y ya está. Todo eso dormido también, 100%. Eso también. Entonces se puede hacer con anestesia general o peridural. Ambos son procedimientos ambulatorios, es decir, el paciente se va el mismo día. Sale sin el dolor. Tanto la litotripsia extracorpórea, que es la máquina, como la extracción endurológica, requieren anestesia, pero el paciente se va el mismo día. ¿Okay? Y la tercera modalidad de tratamiento es la cirugía percutánea. Ya cuando la piedra está en el riñón, pues hacen un pequeño orificio, generalmente de 5 a 8 milímetros, en la parte posterior de la región lumbar, y por ahí introducimos un tubo, y a través de ese tubo introducimos la manguerita con la cámara, llegamos donde está el cálculo, lo fragmentamos con el láser, igualito a través de una pinza, una cesta, sacamos la piedra, y el paciente en este tipo de procedimientos sí le dejamos un día hospitalizado por seguridad. Pero la incisión es apenas de 5 milímetros, 8 milímetros, absolutamente nada, ¿ok? Entonces, dependiendo dónde está la piedra, pues vemos cuál es el tipo de abordaje que le vamos a dar al paciente. Qué fuerte, ¿no? De todo me pareció bastante impactante. Sí. Pero bueno, es algo que la gente podría prevenir, doctor. O sea, vamos a hablar de la prevención. Bueno, yo creo que la prevención es la parte más fundamental del programa, como todo. Porque son patologías que se pueden evitar. Y se pueden evitar con medidas relativamente sencillas, simples. Por ejemplo, la primera, y que siempre hacemos énfasis a todos los pacientes que van a la consulta urológica, el 90% de las piedras se pueden evitar solamente aumentando la ingesta de agua. Así de simple y así de fácil. Y yo mucho a mis pacientes les pongo el razonamiento lógico o compartido de la siguiente forma. Si tú tienes un café pequeño, ¿verdad? Y le vacías una bolsita de azúcar, no importa qué tanto puedas batir el café, al final se te crea un sedimento. Porque la cantidad de soluto, la cantidad de azúcar para esa poquito cantidad de solvente, pues no satura lo que llama el índice de solubilidad y se forma el sedimento. Entonces tú tienes dos alternativas. O echarle poquita azúcar al café, de manera que la cantidad de soluto que le estás colocando a esa cantidad de café es suficiente para poderlo disolver. Toma mucho café. ¿Verdad? O agarrar ese café y vertirlo en un vaso mucho más grande, ¿verdad? Para disolverlo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Si los pacientes toman de 8 a 13 vasos agua día, tienen el 90% de probabilidades de no formar cálculo. Bueno, tomar agua es una medicina. Y la otra, por supuesto, es no la restricción, como se hacía antes, que le decían a los pacientes, quítate los lácteos, porque como el 75% de las piedras tiene alguna forma de calcio combinada con fosfato o con oxalato, pero los urólogos sin estudiar al paciente ya sabían que tenían el 75% de probabilidades de que ese cálculo tenga alguna forma de calcio asociada. Y le hacían dietas restrictivas en calcio. Le decían al paciente, mira, no tome ningún derivado de los lácteos, ni mantequilla, ni queso.
Entonces a los pacientes les limitaban mucho la calidad de vida. Hoy en día no hacemos eso, sino que moderamos un poco la ingesta de los factores que puedan promover la formación de cálculo. Es decir, mandamos a hacer un poquito de restricción de sal, un poquito de restricción de los productos que tengan oxalato, café, té, chocolate, oxalato. Sin embargo, eso no implica que la gente no pueda tomar café todos los días. Claro. Eso no implica que no te puedas comer una arepa con queso guayané. Pues, sin extremo. ¿Sabe? Eso no implica la vía carbonatada, los refrescos, tienen una alta concentración de oxalato. Lo que no puedes abusar de la cantidad. Y si a eso tú le agregas el aumento de ingesta de agua, fabuloso. Y lo otro que también tú le estimulas a algunos pacientes es el consumo, la ingesta de lo que llaman inhibidores, sustancias que hacen que la pera no se forme, como por ejemplo el citrato de potasio. ¿Que es un medicamento? Que se conseguía, sí, es un medicamento, pero para aquellos pacientes que son altos productores, que ya han pasado por eso y no quieren más nunca vivir esa experiencia, por ejemplo. Es así. Qué bueno, Nelson, súper agradecida, muchísimas gracias. Como siempre. Bueno, me gustaría tus palabras ya de despedida a nuestro público y siempre con la gratitud de tu presencia acá. Bueno, Daisy, en principio agradecerte nuevamente la invitación, es un placer siempre estar en este maravilloso programa. Siempre tener la oportunidad de compartir conocimientos básicos y sobre todo la piedra angular que debe ser la prevención como mensaje final y que no debe convertirse el cólico nefrítico, el cálculo como una patología que no puede ser tratada. Se puede prevenir y no formar cálculo. Pero si la persona llega a tener cálculo, hoy en día contamos con las herramientas tecnológicas suficientes para hacer lo que llaman cirugías mínimamente invasivas y evitar el daño estructural del riñón, que es lo que más le tememos nosotros los urólogos, que es la infección y la insuficiencia renal. Muy bien, muchísimas gracias Nelson Díaz Layret, con nosotros el día de hoy, excelente profesional, cirujano urólogo, hablando de un tema de verdad muy interesante como es el cólico nefrítico. A ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos, deseándoles una maravillosa tarde. Mira TV está en ti.